Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pedro y yo hago videos referente a la guitarra. En el video de hoy comenzaré con una serie que yo llamaré Sabiduría del maestro David Russell y está basada en su libro 165 consejos para tocar guitarra. El maestro David Russell es de Escocia, pueden buscar aquí en YouTube para saber más de él. Sabiendo que este libro está enfocado a la guitarra clásica, yo lo voy a abordar a la guitarra en general. En la primera lección hablaremos de la técnica en general, que se estructurará en 11 lecciones que a su vez serán 11 videos. Pero antes de comenzar la lección número 1, es preciso hablar qué es la técnica en sí. Mi interpretación de la técnica es la siguiente. Es el entrenamiento de los elementos que componen nuestro vehículo llamado cuerpo. En este caso, con la guitarra nos hace referencia a nuestra mano izquierda o a nuestra mano derecha, en los aspectos tales como resistencia, precisión, velocidad, fuerza, coordinación y disociación. Ya que entendemos un poco más qué es la técnica en sí, vamos a comenzar con la lección número 1 y cito textualmente del maestro David Russell. Aprendemos a superar dificultades específicas en estudios específicos y luego no nos salen las mismas cosas en otros contextos. Hay que aprender a descomponer las dificultades en sus elementos técnicos, comprenderlos y aplicarles los conocimientos específicos aprendidos. Aquí el maestro David Russell se refiere a que cuando nosotros nos aprendemos una canción y superamos las dificultades técnicas que tenía e intentamos una nueva canción, lo más probable es que sea otro contexto y que las dificultades anteriores que tenía ya no nos van a servir para esa siguiente canción. Vamos con ejemplos musicales para poder ilustrar lo que el maestro David Russell quiere expresar. Ejemplo número 1. Dificultades similares a superar. Aquí acabo de tocar Nothing Else Matters, que contiene arpegios y ligados, y Romance Anónimo, que contiene arpegios y acordes con cejilla. Estas dos canciones por lo menos tienen una similitud técnica, que es el arpegio. En este caso sí podemos aplicar las mismas soluciones técnicas para poderlas tocar bien en el ámbito del arpegio. Ejemplo número 2. Dificultades diferentes a superar. En este ejemplo número 2 podemos encontrar diferencias técnicas marcadas entre Californication y música ligera. Californication emplea arpegio en esta primera parte y después ligados, que diferencia música ligera, se basa en rasgueos con acordes con cejilla. En este caso no hay similitud técnica. Entonces lo que recomienda el maestro David Russell es identificar la dificultad técnica y resolverla. Que hablando en términos generales, tanto el ejemplo 1 como el 2, es necesario descomponer la dificultad y aplicar la resolución técnica adecuada a cada aspecto técnico. Y ahora, ¿cómo soluciono la dificultad técnica? Es indispensable crear conciencia para observar los movimientos que estamos haciendo, para así focalizar la dificultad y ver a cuál mano se está dando dicha dificultad
Identificar el precepto técnico a trabajar en esa mano sería el siguiente paso. Me refiero a si es arpegio, escala, ligado, cejilla o rasgueo. Después de saber esto, es pensar qué ejercicio me ha aprendido en una canción anterior para que la pueda usar en esta canción actual como herramienta técnica. De no ser así, lo más conveniente es ir tocando lento e ir aumentando la velocidad progresivamente hasta alcanzar o superar la dificultad de ese fragmento de la canción. O si no, inventarte tu propio ejercicio. Y bien, este ha sido todo el video de hoy acerca de la lección número 1. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, me lo pueden hacer aquí abajo en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la segunda lección de la sabiduría del maestro David Russell. Gracias a todos.